Ok, buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el metabolismo de cuerpos cetónicos y cetoacidosis diabética. En lo particular, yo les voy a hablar de un tema que define la supervivencia humana, el ayuno. Los cuerpos cetónicos vienen aquí en conjunto. Entender su bioquímica es entender cómo el cuerpo prioriza la vida del órgano más importante, el cerebro. Aquí una pregunta clave. ¿Qué hace el cuerpo cuando se agotan las reservas de glucosa? La respuesta está en el hígado, la fábrica metabólica del cuerpo. Ahora, hablemos de los cuerpos cetónicos, que son un compuesto orgánico hidrosoluble producido por el hígado, principalmente a partir de la oxidación de los ácidos grasos. Al ser solubles, pueden viajar libremente por la sangre y usarse como combustible en casi todos los tejidos, excepto, el hígado. Bueno, ahora tenemos a la Trinidad. Hablemos de las tres moléculas principales que debemos priorizar. El acetoacetato, que es el precursor, el primer cuerpo cetónico que se forma en el hígado. Después tenemos el beta-hidroxibutirato, es el más abundante en la sangre. Técnicamente es un alcohol y no una acetona, pero se agrupa con ellas. Se forma a partir del acetoacetato en una reacción reversible y dependiente del NAT. Ahora, sigue la acetona, que es como el patito feo, como vemos ahí. Se produce por la descarboxilación espontánea del acetato, no, del acetoacetato. Es volátil y no se usa como combustible y se excreta por el aliento. Aquí un dato clave. La acetona es la responsable del aliento olor como a frutitas o a esmalte de uñas que se percibe en pacientes con cetoacidosis diabética. Ahora, la función fisiológica, el combustible de la hambruna. Bueno, ¿por qué existen los cuerpos cetónicos? Simplemente para darnos tiempo de sobrevivir. Son como un combustible de la hambruna. Cuando el ayuno se prolonga tras agotar el glucógeno, el cuerpo descompone la grasa para obtener ácidos grasos que se procesan en el hígado. El hígado usa estos ácidos grasos para producir energía y en el proceso genera el exceso de acetil-CoA. Este exceso no puede ser procesado por el ciclo de Krebs. Así que se desvía a la cetogénesis y ahí tenemos esto. Bueno, una vez los cuerpos cetónicos salen del hígado, viajan a los tejidos que pueden usarlo. Es un proceso llamado cetólisis. El corazón y músculo son los principales. Son los oportunistas aquí. Pueden usar glucosa, ácidos grasos o cuerpos cetónicos. De hecho, el corazón le encantan los ácidos a los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos como combustible. Aquí, importante, el cerebro y el salvavidas cetónico. Esta es la razón de su existencia. Normalmente el cerebro vive de glucosa. El problema es que el cerebro no puede usar ácidos grasos directamente como combustible, ya que son transportados por la albúmina y tienen dificultad para cruzar la barrera hematocefálica. Ahora, la solución. Los polvos cetónicos, el acetato y el beta-hidroxibutirato, son moléculas pequeñitas y también hidrosolubles que sí cruzan la barrera hematocefálica a través de transportadores específicos. Y durante el ayuno, el ayuno prolongado, debemos de decir eso, el cerebro se adapta y reduce drásticamente su necesidad de glucosa y va obteniendo hasta un 70% de energía de los cuerpos cetónicos. Esto es vital para ahorrar glucosa para los tejidos que realmente lo necesitan, como los glóbulos rojos. Ahora, la conexión. La cetosis es un estado de adaptación normal, entre comillas. La producción es controlada, los tejidos periféricos son capaces de usar cuerpos cetónicos a la misma velocidad que el hígado los produce. El pH sanguíneo se mantiene estable, ¿sí? Ejemplo, un ayuno nocturno. Ahora, la cetoacidosis, la patología, es una emergencia ya médica. La producción de los cuerpos cetónicos es masiva y descontrolada, superando la capacidad de los tejidos para utilizarlos. Aquí el problema es que el acetato y el beta-hidroxibutirato son ácidos, se acumulan de manera excesiva y tira del pH de la sangre hacia abajo, una acidemia, lo que resulta en una cetoacidosis diabética. Ahora, la cetoacidosis diabética ocurre típicamente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que no pueden producir insulina, ya que la falta de insulina anula los frenos metabólicos y lleva a una lipólisis y una cetogénesis descontroladas. Y bueno, en conclusión, para terminar esto, hay que recordar que los cuerpos cetónicos son respuestas de emergencia de la naturaleza a la falta de glucosa. Es un proceso que que nos está salvando, sí, que nos salva del ayuno, pero que en un contexto patológico como la diabetes
que no está bien tratada, se convierte en un mecanismo letal. Tenemos entonces a la cetogénesis, que esto es un proceso metabólico que ocurre exclusivamente en la mitocondria del hígado y aquí es donde se producen los cuerpos cetónicos. Estos funcionan como una fuente alternativa de energía cuando la glucosa es insuficiente. Su función principal es mantener la energía para el cerebro, porque este no puede utilizar ácidos grasos directamente, pero sí cuerpos cetónicos. Siguiente, por favor, Andrea. Tenemos entonces cuando ocurre. Esta se puede presentar durante ayunos prolongados, ejercicio intenso o dietas muy bajas en carbohidratos, que es cuando hay también falta de insulina. En estas condiciones, el cuerpo comienza a usar la grasa como principal combustible. Cuando esto pasa, pues también aumenta la lipólisis, es decir, la liberación de ácidos grasos. Estos llegan al hígado y ahí es donde mediante la beta-oxidación producen grandes cantidades de acetil-CoA. Como el ciclo de Krebs no puede procesar todo ese acetil-CoA por falta de oxalacetato, este se acumula. Para evitar el exceso, el hígado desvía el acetil-CoA hacia la cetogénesis y ahí es donde garantiza que el cuerpo siga teniendo energía, aunque la glucosa no sea suficiente. Siguiente, Andrea, por favor. Muy bien, aquí tenemos una forma más visual de explicarlo. Los ácidos grasos llegan al hígado y por la beta-oxidación producen acetil-CoA. Este se convierte en acetoacetil-CoA y luego en acetoacetato, perdón, que ya de ahí puede transformarse en beta-hidroxibutirato o en acetona. Siguiente. Muy bien. ¿Cómo se forman los cuerpos cetónicos? Aquí tenemos pues el proceso como tal, que es básicamente lo que yo les estaba pues comentando en la imagen anterior. Igual creo que está más visual antes. Siguiente, Andrea. Los cuerpos cetónicos permiten que órganos como el cerebro, el músculo y el corazón sigan funcionando incluso cuando la glucosa es baja. Además, reducen la degradación de proteínas, ayudando a preservar la masa muscular cuando la produce cetoacidosis diabética, que es una condición peligrosa que acidifica la sangre. En condiciones controladas, la cetogénesis es un mecanismo como la dieta cetogénica para la epilepsia, que es lo que tengo aquí en uso terapéutico, igual la regulación del apetito y peso. Y también en exceso puede producir mal aliento cetónico, que es por la acetona.